Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Otro capítulo más en el cual la invitada de hoy es la doctora Adriana Pascual, que va a hablar de asimetría, recuperación de forma y función por medios de ortodoncia y cirugía ortognática. La doctora Pascual es directora de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la Asociación Odontológica Argentina. Es odontóloga especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, es presidente del Tribunal Argentino de Evaluación y profesora en odontología de la Universidad del Salvador. Doctora Adriana Pascual, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Aprovecho también a agradecer a las autoridades de la Asociación Odontológica Argentina por disponer de este espacio para difundir nuestro trabajo. Vamos a hablar de asimetría, y al hablar de asimetría no podemos abstraernos del momento tan asimétrico que estamos viviendo al respecto de la pandemia en nuestras vidas, pre, durante y post, que todavía no podemos imaginar cuáles serán las consecuencias. Sin embargo, creo que vamos a poder apelar a la creatividad y especialmente a la solidaridad para poder zanjear este nuevo desafío. Y sin más, voy a dar comienzo iniciando por definir un marco teórico a la charla de hoy. Para hablar de asimetría, necesariamente antes hay que hablar de simetría. Simetría implica una concordancia entre partes que corresponden a integrar un todo, con una línea media, un eje, a ambos lados similares, iguales. En cambio, asimetría tiene una composición desigual, un equilibrio oculto que se puede apreciar en la forma y la distancia. En términos médicos, ese equilibrio oculto se hace o se genera mediante muchas compensación. Ya desde hace muchos años, en el siglo pasado, numerosos papers dieron cuenta de el sufrimiento del paciente portador de algún tipo de asimetría. Vemos aquí el ejemplo de Francis Bacon, un pintor figurativo británico, sobrino del genial matemático, genial él también, que sufrió una asimetría facial que dio origen a muchos autorretratos donde, pueden ustedes ver, expresó su sufrimiento. Él era portador de una hemimicrosomía facial que en ese entonces no tenía tanto tratamiento como puede encontrar en la actualidad. En los tiempos actuales, en tiempos de selfie, yo tengo una especial predilección por la música y sigo desde hace mucho tiempo a este intérprete de jazz y cantante y actor pop americano, Jason Mraz, que en los 90 sacó su primer trabajo discográfico. Y luego, a continuación, en cada uno de sus trabajos me llamó la atención cómo él se autorretrató en el siguiente long play, cómo sus asesores de imagen seguramente le implicaban su deformidad facial, hacer gestos como para disimularlo o enfatizarlo, luego ocultando en el siguiente, en otro más, lo mismo, aquí como tratando de encuadrar, luego sin enfrentar la cámara, hasta que tuvo un gran éxito, un éxito que lo hizo mundialmente famoso. I'm Yours se llama su canción, que lo puso en los primeros lugares, y evidentemente este joven ha hecho un tratamiento. Fíjense que entre su
imagen actual y su imagen inicial se conservan algunas pequeñas asimetrías, pero se nota que ha hecho un trabajo que felizmente en estos días es posible, mediante un tratamiento, recuperar la simetría. Sin embargo, una pequeña asimetría está presente en muchas de las celebridades y de los actores favoritos. Y eso lo podemos ver en fotos bien de frente y en fotos estáticas, porque la mímica la oculta. A veces se trata de importantes asimetrías que, sin embargo, tienen un efecto que captura el ojo, como que provoca cierta fascinación. Esto está descrito en varios estudios psicológicos donde una cara levemente asimétrica produce más confianza que una cara que conserva todas las estructuras simétricas y la hace más artificial. La simetría es algo integral en el cuerpo humano. Hay un fenómeno que se llama chirality, que no sé cuál es la traducción en castellano, pero que lo pueden ver en una muy interesante charla TED sobre por qué los cuerpos humanos son asimétricos, y son prácticamente todos asimétricos, porque a nivel molecular y a nivel celular, e incluso los órganos unilaterales o únicos, como podría ser el corazón o el hígado, se encuentran en un lado y no en el centro. Entonces, hay razones bastante profundas para la simetría. Javi Chara, en los años 90, nos entregó un hermoso estudio en revisión para determinar la etiología multifactorial de las asimetrías, lo que implica necesariamente un tratamiento interdisciplinario. Se pueden encontrar factores hereditarios, ambientales, de crecimiento y desarrollo, y funcionales, aunque no actuando en forma única, interrelacionada, lo que lo hace más difícil. Podemos ver que en todas las asimetrías hay compensaciones dentoalveolares, ya pasando a nuestra área de injerencia. Y también hay una constante en las escoliosis y la falta de balance corporal. En los distintos ámbitos podemos chequear entonces que existen siempre esas compensaciones dentoalveolares, las discrepancias de las líneas medias, los canteos de las comisuras, lo que da la imagen de una boca torcida, también una laterodesviación mandibular, y ya pasando a el plano corporal, distintas de ambas cinturas, pélvica y escapular, una constante de escoliosis y de malas posturas desde los pies para arriba. Entonces, bueno, en nuestro ámbito, los ortodoncistas, nos ha importado mucho la prevalencia de las asimetrías faciales. William Profit, uno de nuestros máximos exponentes como investigador, con Servet, tomó una muestra amplia, una muestra muy original. Entrevistó a todos los estudiantes de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, y encontró que el 85% presentaba desviación mandibular hacia el lado izquierdo de la cara, lo que dio a pensar que probablemente había un mayor crecimiento del lado dominante, el lado derecho. En esta prevalencia tan importante, con el pasar del tiempo, se descubrió que nadie es simétrico o simétrica. Fíjense, esta jovencita, sigo con la música,
Katy Perry, que es una cantante pop americana, donde está en una fotografía con excelente iluminación. Si hacemos la imagen espejada de un lado y otro de la cara, vamos a ver muchísimas asimetrías, tanto que parece una réplica del lado derecho y una réplica del lado izquierdo, prácticamente distintas personas. Para poder ejemplificar una cara totalmente simétrica, vamos a tomar el lado que más me gustó a mí, el lado izquierdo de la cara de Katy Perry. Nosotros los ortodoncistas y casi todos los especialistas en estética facial dividen la cara en 3 tercios: la frente, el tercio medio y el tercio inferior. Nos tomamos simetría, que siempre de frente. La simetría es de frente, también le podemos agregar el balance y la forma, pero la simetría se evalúa de frente. Y para ello usamos planos horizontales, que son el bipupilar, el bicigomático y el bigoníaco, con preeminencia en el bipupilar. Y a ese plano se le traza una vertical. Esa vertical debiera estar pasando por el centro de la frente, por el punto isquion, que es el punto donde nace el pelo, la glabela, el puente nasal, la punta de la nariz, el filtrum, el arco de Cupido del labio superior, la línea media dentaria superior, el medio del labio inferior y el centro del mentón. A su vez, dividimos la cara en quintos, y estos quintos encierran las distintas facciones, la nariz, los ojos y ambos lados. ¿Por qué es esto que hacemos estas mediciones? Porque pueden existir asimetrías en distintos sentidos. Para nosotros los ortodoncistas, lo que hicimos recién de dividir la cara es bastante una rutina, pero para el común de la gente, la cara se enmarca desde la punta de la nariz en círculo, porque ahí sí entran todas las facciones que llaman la atención en las relaciones. Entonces, bueno, tenemos unos muy importantes exponentes en la literatura, que son Nayan y Donaldson, que han publicado numerosos estudios sobre cómo una persona que no es ortodoncista o que no es odontólogo puede llegar a sentir que hay algo que no funciona en esa cara. Y encontraron que solo asimetrías de más de 10 milímetros son percibidas como anomalías, pasando los 5 milímetros, pasan prácticamente desapercibidas. Sin embargo, hay una diferencia entre cuando estas medidas difieren en sentidos horizontales o transversales, que cuando difieren en sentidos arquiales. Cuando se dispersa en sentido arquial, es mucho, mucho más notorio. Y es lo que lleva a los pacientes a consultar. ¿Línea de referencia clínica para orientar una cabeza en un paciente asimétrico? Normalmente es la línea bipupilar, aunque si las pupilas no, por alguna simetría demasiado importante en cuanto a al borde superior de las órbitas, no se puede llegar a emparentar con el plano horizontal, que es una condición que a veces, a pesar de que exista una simetría alta, el paciente logra poner ambas pupilas paralelas al piso, se toma la línea intercantal. Cuando no se puede tomar entonces la bipupilar, se toma la línea intercantal o LIC. Taini siempre publicando, ha hecho una publicación muy importante que es un libro completo sobre la evaluación clínica, y esta línea bipupilar nos sirve para evaluar el canteo de los planos oclusales, tanto el superior como el inferior. Es muy importante en la evaluación de la simetría establecer el nivel de manifestación.
hay asimetrías que implican solo la parte alta, sin implicancias funcionales, de manera que en el área donde uno debiese actuar, donde un ortodoncista debiese actuar, no hay implicancias de esa asimetría, sin embargo es una cara asimétrica, pero sin implicancias para nuestra profesión. En otros casos, por ejemplo, el de este segundo muchacho, estamos viendo que sí es un paciente que podríamos tratar porque tiene una clase 3, pero de frente, no en las líneas bipupilar, bicigomática y bigoníaca, no tiene una simetría como tampoco la tiene en la ocasión de su mentón, y sí en su tercio medio. Pero bueno, no podemos hacer nada nosotros como odontólogos en este aspecto. En cambio, cuando ya hay diferencias en a boca cerrada, en la altura de ambos gonios y de la base del mentón, ya se empieza a ser más notorio. Sin embargo, en este caso, al no haber un canteo de la boca, se puede implicar que quizás no hay un canteo del maxilar superior, cuando en otros casos todas las líneas divergen de esta línea central que hemos demarcado para la manifestación clínica de la asimetría. Se debe hacer un relevamiento exhaustivo de fotografía. Hoy día, con las evaluaciones estéticas que hacemos, es muy frecuente que se haga un estudio fotográfico y videográfico integral, corporal, y yendo de más a menos en cuanto al cuerpo, la cara, la sonrisa y las fotos intrabucales. Lo que es muy importante es calibrarlas para poder trabajar en sistemas, porque hoy en día todas estas fotografías se colocan en software para poder analizar, por ejemplo, la estética y el diseño de la sonrisa. Sin embargo, en los pacientes asimétricos, toda esta evaluación de cómo va a quedar la sonrisa y demás se deja para la etapa de detalles de finalización luego de la operación de cirugía ortognática. No obstante eso, en el diagnóstico sí se relevan todas las características desde la macro, micro y mini estética que nos han enseñado maestros como Sacrison, Ackerman y Sarber en la antigüedad. Lo que no debe faltar nunca es el estudio de las fotografías submental y coronal, para poder ubicar la dispersión de estructuras como el puente nasal, la punta de la nariz al recto D, y algunas situaciones como por ejemplo cicatrices de golpes que a veces ni el paciente puede llegar a recordar. También durante la evaluación diagnóstica es frecuente que usen planos para sincerar la posición mandibular, para calmar síntomas si los hubiese, o para tratar el maxilar antagonista. Muchas veces hay que repetir estudios para poder hacerlos en la verdadera posición mandibular luego de haberla encontrado mediante la reubicación de la mandíbula mediante planos. Durante muchos años reconstruimos la tridimensionalidad con estudios en 2 dimensiones, radiografías de cráneo de perfil y de frente, panorámicas, y radiografías coronales o submentales. Es bastante importante que, a pesar de que están a disposición estudios en 3 dimensiones, como el paciente que está haciendo este tipo de consultas
todavía está armando su diagnóstico, y como es multifactorial e interdisciplinario, no se pueden hacer estudios demasiado profundos hasta no ir separando los problemas, porque existe una tendencia a irradiar demasiado a los pacientes, y si todos los especialistas los irradian sin el sentido de hacerlo solo cuando vamos a cambiar la conducta, es un exceso de radiaciones que recibe el paciente. Y a veces estudios que no son pertinentes. Entonces hay que ir de a poco. Es conveniente reconstruir la tridimensionalidad primero de esta forma, y lo que sí se aconseja es parametrizar para que siempre sean tomadas las radiografías en la misma posición. Hoy día es posible mediante un dispositivo que es un nivel, el nivel que se usa en construcción, con el que se pueden hacer pequeñas marcaciones y enviar al paciente a radiología, que los nuevos equipos contienen también esos marcadores en LED para poder orientar siempre el paciente en la misma posición, dado que estos aparatos contienen cefalostatos, y los cefalostatos se ubican, la oliva se ubica en el pabellón auricular, pudiendo hacer que se produzcan movimientos parásitos, o sea, que por alguna asimetría de tejido blando se termine transfiriendo a los tejidos duros. Lo mismo pasa cuando se hace una evaluación mediante montajes en articulador, ya que el uso del arco facial en sistema analógico, obviamente, cuando hacemos un montaje a la vieja usanza, a veces había que despegar una de las olivas para poder lograr hacer paralelo ese eje facial a la línea bipupilar. Sin embargo, muchos autores han elaborado distintos tipos de arco facial para poder evitar ese tipo de imprecisiones. Al respecto de la centellografía o el SPECT, que es ya medicina nuclear en cuanto a el diagnóstico de las asimetrías, vale decir que en los pacientes en crecimiento, Sarindin, que puede ser la persona que más ha publicado respecto de la centellografía y simetría, encuentra que en el paciente en crecimiento es mucho más efectivo hacer una evaluación, siempre que no se trate de una entidad tumoral, sino de simplemente la elongación del cuello condilar, hacer una evaluación por teleradiografía y por un escáner óptico, incluso por fotografías, porque la centellografía implica la instilación de tecnesio 99, que es un marcador radioactivo, y realmente no aporta demasiado en cuanto a la evolución, porque siempre que haya mayor irrigación, y con esto cuando hay crecimiento lo hay, se va a dar la mayor marcación. En una centellografía en 3 estadios y en un SPECT en una forma más metabólica. De todas formas, sí estamos a favor de hacer un estudio de centellografía cuando va a cambiar la conducta, o sea, cuando estamos o en sospecha de algún proceso tumoral, para ver si se ha apagado o no, o sea, si se encuentra activo o no, y cuando estamos al borde de tomar decisiones quirúrgicas. Al respecto de la 3D, ha cambiado el paradigma actual en cuanto a la evaluación. Estamos ya en presencia de poder
tener un paciente virtual al que poder diagnosticar y compartir las imágenes entre los colegas actuantes, prácticamente una duplicación de nuestro paciente virtual, convertir nuestro paciente en virtual, para poder hacer el mejor diagnóstico y la mejor planificación. Vamos a pasar ahora entonces a ver un poco los problemas que presentan los pacientes y la forma en la que se han ido resolviendo hasta ahora. Podemos ver que hay problemas del tercio medio en pacientes que vienen a consultar por anomalías de desarrollo. Una de ellas, de los problemas, es la excentricidad de la pirámide nasal. Sabemos que la pirámide nasal va hasta la mitad de la cara prácticamente. En este caso, su distorsión, su dispersión hacia la izquierda es desde el momento en el que aparece en la cara la pirámide nasal, no así en lo que hace al tabique en la parte profunda y en su conexión con el cráneo. Entonces, bueno, aquí la solución que se encontró, veamos en el número 1, el paciente previo al tratamiento. Luego tenemos en el estadio 2, el paciente ya operado de cirugía ortognática, donde se ha resuelto su problema sagital y su problema de balance de los tercios. Sin embargo, la nariz, por supuesto, permanece, porque esqueletalmente está de esa manera, permanece dando una imagen asimétrica a la cara. Miren en sonrisa, en el estadio 3, esa línea media dentaria está central a la cara, central al mentón, central a la boca, y sin embargo la punta de la nariz y el puente nasal está hacia la izquierda. De manera que esto debe ser resuelto por cirugía plástica posterior a la cirugía ortognática. Aquí vemos que el paciente se le ha realizado una apertura del hueso propio del lado derecho para hacer más ancha la base nasal, ya que en términos profundos no se puede alterar esa desviación del tabique. Y vemos que también se ha ubicado, centrado y levantado los cartílagos nasales de la punta nasal, dando un aspecto totalmente diferente, recobrando la simetría. Cuando lo que se encuentra excéntrico es el maxilar superior, como en este caso hacia la derecha, acompañando también el desvío nasal, esto puede o no ser concomitante. Vemos que la línea media esqueletal, con su sutura medio palatina, se encuentra desviada del centro facial, acompañando la desviación de la nariz, y a pesar de que en este caso se encuentran diastemas que uno podría pensar que se pueden tratar ortodóncicamente antes de la cirugía, estableciendo una centralidad de la línea media dentaria superior, es imposible transgredir la sutura. Entonces será necesario que se traslade ese maxilar superior durante la cirugía para poder luego sí centrar también el mentón. De ninguna manera se va a poder alcanzar una simetría facial sin una simetría del maxilar superior. Sin embargo, la nariz, como pueden ver, sigue estando hacia un lado. Eso es imposible de resolver a menos que la paciente opte por realizar una cirugía nasal como la que vimos hace un rato.
de los problemas del maxilar superior es el canteo. O sea que, como la mandíbula se va desplazando hacia un lado durante el crecimiento, el maxilar superior acompaña con esas compensaciones dentoalveolares de las que habíamos hablado. Podemos ver en este caso cómo ese maxilar superior se encuentra canteado. No hay manera de poder restablecer la simetría de esa cara sin reubicar ese maxilar superior más allá de lo que se haga en el sentido sagital al respecto de un paralelismo a la línea bipupilar. Entonces podemos ver cómo ya en el momento en que se opera ha recobrado la centralidad y la horizontalidad al plano bipupilar, y esto hace posible a su vez que la mandíbula se pueda orientar y ubicarse en el centro facial, aunque la nariz no se encuentre en el centro, sí lo hará el resto de las estructuras, logrando una armonía importante. Aquí vemos cómo este caso se ha complicado en el sentido de que, si bien esta paciente tenía un canteo del maxilar superior, la mandíbula, que se encontraba hacia la izquierda, no presentaba una discrepancia de las líneas medias dentarias. Entonces, hizo necesario que se hiciese una extracción del lado hacia donde iba la simetría para sincerar la línea media dentaria inferior con el centro del mentón. Y de esta forma, cuando el maxilar superior recupera, mediante la reposición del canteo a la horizontal, la posición central, la mandíbula puede hacer esa reubicación en el centro. De esta forma se obtiene ese resultado deseado. Todas estas cosas hay que planificarlas con anterioridad, de manera que exigen un minucioso trabajo en común. Fíjense que los problemas de la mandíbula y todo esto que les estoy diciendo es, es en conjunto, no es que un paciente presenta solo un problema, sino que presenta varios problemas a la vez, lo que deben ser puestos en blanco sobre negro para poder darle la verdadera solución al problema. Hay un interesante artículo que publicó la doctora Marina Población en la revista Ortodoncia de la Sociedad de Ortodoncia, donde hace una discriminación de los problemas de la mandíbula en las asimetrías, donde hay asimetrías de rama, de cuerpo, compensadas, descompensadas, asimetrías glenoideas, también compensadas y descompensadas, funcionales, oculares, asimetría funcional condilar y asimetría mentoniana, o sea, estrictamente de la sínfisis. Vale decir entonces que hay veces donde se combinan diferentes problemas, o sea, por ejemplo, una asimetría de largo de rama con una compensación por el lado del largo del cuerpo y no se hace tan evidente. Sin embargo, cuando estas asimetrías son altas, o sea, cuando son de la cavidad glenoidea, son las más delicadas y la capacidad de compensación se ve más dificultada por lo que son los pacientes que con más frecuencia muestran las asimetrías más importantes. A su vez, en ese artículo da cuenta la doctora Población de una circunstancia que se da que en el cuerpo mandibular, que tiene tanta tensión muscular de tan diferente sentido y dirección, en esas adaptaciones hace
hay muchas diferencias en el plano axial entre la forma del cuerpo, la rama y las torsiones del arco mandibular en las adaptaciones. Así que es un problema bastante difícil de resolver y hay que ir separando por partes. En cuanto a los problemas de la mandíbula, vamos a empezar de arriba abajo con problemas condilares. En este caso que les presento es un caso que la paciente sufrió un accidente. En ese accidente pasó desapercibida una hemorragia en la zona, en el área del cóndilo derecho, y sufrió una fractura también sin tratamiento efectivo del lado izquierdo. De manera que en poco tiempo empezó a desarrollar una asimetría facial que no dio tiempo al arco a hacer compensaciones, a los arcos dentarios a hacer compensaciones. Se presentó con mucho dolor, se hizo una centellografía. En esa centellografía dio positivo, o sea, estaba creciendo, se había desarrollado un condroma posterior al trauma, y entonces se había producido una gran asimetría. Esta asimetría tenía como entonces mayor causa ese macrocóndilo que debió ser extirpado para lograr una primer reducción de los síntomas y de la razón de evolución de esa asimetría. Se hizo de manera preauricular y ya inmediatamente después de la operación se puede ver cómo la paciente puede abrir y cerrar en el eje. Aquí vemos cómo falta la cabeza de cóndilo. Y bueno, la paciente tenía una clase 2 que a correspondencia de la falta de cóndilo se agravó. Entonces se proyectó para cuando pasara un tiempo y estuviese más estable la mandíbula, una cirugía ortognática de avance mandibular. Aquí vemos cómo se ha recuperado ciertamente parte de la estructura, si bien nunca va a tener un cóndilo, es un protocóndilo, funciona como un cóndilo, y lo que hay que darle es estabilidad articular, estabilidad articular dentaria, para que pueda evolucionar correctamente. Entonces se hace el tratamiento ortodóncico, coordinando los arcos, tratando la curva de Spe y de Wilson, y este es el posoperatorio inmediato cuando ha ya resuelto la clase 2 esqueletal y recuperado una clase 1 con una buena relación de overjet y overbite. Aquí vemos la recuperación de la simetría, tanto esqueletal como de los tejidos blandos, y resuelto el problema de clase 2. Otra simetría importante, en ella hay numerosas adaptaciones, merced también a las pérdidas dentarias, donde se suman al problema de asimetría de base. A la vez, la paciente tiene un desplazamiento discal con reducción y ameritó un tratamiento previo para calmar los síntomas y mejorar la verdadera posición de la mandíbula, que sin las compensaciones y sin buscar la mejor mordida de comodidad era esta y no esta. Muy bien, aquí vemos cómo en la preparación para la cirugía ortognática se hizo un abordaje no de cirugía primero, sino de cirugía lo antes posible, que sería early surgery.
para poder centrar, como dijimos anteriormente, la línea media dentaria inferior a la línea media del mentón, del cuerpo mandibular, se hizo una extracción de un premolar, pero también hacía falta la extracción de un premolar superior para centrar la línea media dentaria superior, que fue dejado para posteriori de la cirugía. Aquí vemos el inicio y vemos cómo en el momento previo a la cirugía existe un sinceramiento entre lo importante de la laterodesviación con una concomitancia en lo dentario de la importante discrepancia facial. Sin embargo, quiero hacer notar que hacía falta todavía el centrado de la línea media dentaria superior. Fíjense que la paciente tenía características de biprotrusión y al tener características de biprotrusión llegó de hacer la extracción en el maxilar superior, vaya a mejorar su perfil. Aquí vemos la diferencia entre un lado y otro de la mandíbula y vemos el canteo del plano del maxilar superior. La mandíbula era pasible de hacer algún tipo de tratamiento por rehabilitación, pero fue dejado para posterior de la cirugía para incluso poder colocar las piezas en un lugar más, más efectivo, los implantes en lugares más efectivos. Aquí tenemos la cirugía ortognática que fue planificada y vemos la osteotomía del EFOR1 para realizar la reposición del canteo del maxilar superior, aquí con el splint de intermedio posicionando el maxilar superior con la mandíbula sin operar, y aquí el splint 2, o sea, el que ya con el maxilar superior posicionado ubica la mandíbula en su lugar. Vemos también en la evolución del caso que se hizo la extracción de ese premolar superior izquierdo para empezar a hacer la reposición de la línea media superior, posterior a la cirugía ortognática, y sobre todo lograr la estabilidad de los sectores posteriores mediante la colocación de implantes y de coronas provisorias para lograr la estabilidad postoperatoria. Vemos el antes y el después, donde todavía hace falta realizar algún tipo de rehabilitación, está en un estadio intermedio de la rehabilitación, pero podemos ver ya en el esqueleto una centralidad de las estructuras. Podemos ver en este momento con los provisorios, la rehabilitación en provisorios, todavía le falta a los definitivos, pero el cambio es muy importante. También cuando los problemas son maxilomandibulares, por ejemplo este paciente se presentó ya con su mentoplastía realizada y nos dice que su mentón tenía una dispersión hacia la derecha y que él lo resolvió individualmente, quiso resolver ese problema primero. Entonces ya se había realizado una mentoplastía de avance y descentrado del mentón, pero se seguía viendo asimétrico. Había concurrido a su ortodoncista y su ortodoncista nos hizo la interconsulta porque era una clase 2 y si debía hacerle extracciones en el maxilar superior para poder llegar a resolver esa oclusión de clase 2, se iba a acentuar más su exposición gingival. Aparte, el paciente aquejaba de estas arruguitas, siendo tan joven en sonrisa, y esto es por la falta de desarrollo del tercio medio, ya que se trataba originalmente de una birretrusión con sonrisa gingival,
con una laterodesviación mandibular a la derecha, con deficiencia del ángulo mandibular izquierdo. Podemos ver también cómo es bastante frecuente que ocurra que cuando existe una laterodesviación mandibular, existen compensaciones dentarias en el sentido contrario. Al tener este problema de la clase 2 sin resolver y muy sanos ambos cóndilos, una musculatura muy lábil, y el problema estético de la muestra de encía del maxilar superior, se pensó en resolver la clase 2 por impactación del maxilar superior. Pero quedaba para resolver este tema de el menor impacto del ángulo goníaco del lado izquierdo, perdón. Entonces se hizo una simulación, en primer lugar, de cuánto reduciría el tercio inferior por impactación del maxilar superior, aproximadamente 1 centímetro, y luego una simulación de cómo quedaría con los ángulos colocados simétricamente, y a su vez cómo se mejoraría el ancho bicigomático con la colocación de implantes goníacos. Así que se produjo en modelo 3D el diseño del implante del ángulo goníaco, que se hace elaborando primero una simulación de dónde va a estar la cúpula, dónde va a estar la parte más acentuada de ese ángulo, para poder hacer un diseño que se adapte totalmente al cuerpo de un implante aloplástico. Lo mismo con los malares. Podemos ver que la cúpula se elabora al milímetro, 2,16, 2,19. Hay distintas características para los implantes malares en hombres y en mujeres. La cúpula va hacia adelante en los hombres y hacia los lados en las mujeres. Entonces, aquí se hace la simulación y tranquilamente podemos llegar a un resultado agradable y de acuerdo a los deseos del paciente. Fíjense cómo se redujo la dimensión vertical y cómo también se logró simetría de los ángulos goníacos, a la vez que la cara se proyectó hacia adelante y arriba, por rotación mandibular ante la reducción del alto del maxilar superior. Ya vamos terminando entonces con algunos problemas, por ejemplo otro problema maxilomandibular de asimetría en una clase 3 con canteo del plano del maxilar superior y una laterodesviación mandibular. Algo muy frecuente también que se ve es la erosión, a veces natural y otras veces provocada por algunos colegas con buenas intenciones, de las cúspides, y bueno, una necesaria primera colocación de un plano para poder evaluar cuál es el verdadero problema esqueletal, compensado por las posiciones dentarias, y el sinceramiento en cuanto a que la laterodesviación se haga también patente en la oclusión. La laterodesviación facial se haga también patente en la oclusión. Lo que se vio cuando se estuvo haciendo la planificación de esta paciente es que una proyección necesaria del maxilar superior llevaría a mejorar el labio superior, pero nos traía una desventaja, y la desventaja era
que esa proyección del maxilar superior hacia adelante con un tercio medio muy, muy deficiente dejaba un escalón importante. Entonces se proyectaron en el diseño de implantes paragenianos para poder proyectar sin ese indeseado efecto el maxilar superior. A su vez aquí vemos en el preoperatorio la prueba de las guías quirúrgicas que también son construidas en el flujo digital y su diferencia entre el maxilar superior y la mandíbula. Estas son probadas en un maxilar y en otro independientemente. Y vemos el modelo estereolitográfico presente en quirófano para poder en el momento de la cirugía reponer ese gap, y ahí vemos colocada la guía quirúrgica de la reposición del maxilar superior, donde se corrige el canteo y por supuesto los beneficios del reposicionamiento de los maxilares en el sentido sagittal y vertical también. Por último, tenemos un caso de una integral asimetría con una clase 3 muy acentuada por un excesivo crecimiento mandibular, donde también existe canteo del maxilar superior y un importante yaw o coleo de ambos maxilares en el sentido axial. Por supuesto, se hacen todos los estudios 2D primero, porque eso nos pone en contexto sobre muchas de las cosas que son necesarias para recuperar la armonía y la funcionalidad, para luego hacer requerimiento de qué condiciones en el plano frontal serán necesarias para reponer esa asimetría. Vemos cómo hoy día se hace cuidado excesivo, nada es excesivo cuando se cuidan el hueso de los sectores que han estado muy protruidos o muy expuestos a cosas musculares, porque sabemos que el hueso ahí es muy exiguo, entonces se arma en forma parcial, para liberar esa zona y no forzarla demasiado con fuerzas ortodóncicas hasta que no tenga el espacio suficiente para evolucionar. Vemos entonces que en un primer momento, cuando la paciente se presenta, se hace un estudio en 2D con una teleradiografía. Y aquí las diferencias entre una teleradiografía y una teleradiografía obtenida de TAC. Hay cosas que se ganan, cosas que se pierden, pero bueno, lo importante es saber que uno, al controles a distancia, va a tener que controlar con teleradiografías, porque no vamos a someter al paciente a 4 o 5 estudios de tomografía. No es necesario si después la cirugía sale todo bien. Entonces, si uno no se dedica a la investigación, puede hacer controles a distancia con teleradiografía. Esa teleradiografía inicial nos va a hablar de su estado inicial intocable antes de que haya pasado nada de tratamiento, siendo que han intervenido o intervendrán varios profesionales, y yo lo encuentro como un estadio necesario. Aparte, hay diferencias porque la tomografía no tiene deformaciones, mientras la teleradiografía tiene hasta 10% de deformación. Y toda la data cefalométrica se encuentra relativa a esa deformación inicial de la toma. De manera que si uno quiere comparar y establecer valores de norma o de anormalidad antes y después, es bueno tener una teleradiografía previa. Sin embargo, cuando estamos a punto de operarla, se hace necesario hacer un estudio tomográfico, hoy en día sobre todo, porque antes de hacer la práctica más invasiva hay que conocer muy bien el terreno.
Entonces se puede producir un prototipo, a través de una tomografía se puede producir un prototipo tomográfico seccionado que nos va a convertir esas imágenes 3D intangibles en elementos finitos, o sea, en archivos que se pueden, de malla, que se pueden modificar, seccionar, ejercer el tratamiento, hacer los cortes por donde el cirujano crea que deben ir, y hacer todo tipo de planificación en un modelo 3D que pertenece al paciente, y no encontrarnos con ningún tipo de sorpresa. Entonces, en la evaluación final, antes de la cirugía, se van a hacer las medidas del canteo de acuerdo al nivel de corte que el cirujano planifique, y con esas medidas de todo tipo se va a llegar a obtener una navegación diagnóstica prequirúrgica en 3D y una planificación de la cirugía, centrando, orientando en todos los planos del espacio los maxilares para llegar a la cirugía con todo resuelto. Podemos ver también que esos planos que habíamos demarcado en tejidos blandos, mediante este tipo de traducción inmediata a los tejidos duros, nos da una información de la que antes carecíamos, pudiendo sacar conclusiones y tomar decisiones con otra tranquilidad. Ahí vemos que de los planos de referencia se hace traducción de esos planos de referencia a los planos de corte, y desde allí a los planos de corte las medidas para saber al milímetro cuánto se va a cambiar cada estructura en el contexto quirúrgico. A su vez, ese prototipo tomográfico seccionado nos sirve para elaborar esas guías quirúrgicas que antes eran elaboradas manualmente en el proceso analógico, su prueba y su uso dentro de la cirugía. En este caso se trató de un triple procedimiento de maxilar superior, con un yo, con fulcrum en la línea interincisiva, 4 milímetros de avance del maxilar superior, 3 milímetros de impactación, y en la mandíbula un setback mandibular de clase 3 hasta conseguir clase 2 molar en un lado y clase 3 en el otro, porque es muy frecuente que al centrar se pueda establecer. Lo que no es resignable es la clase 1 canina, que debe quedar clase 1 canina para poder funcionar correctamente. En cuanto al mentón, se hizo una reducción vertical de 3 milímetros y un avance de 3 milímetros a su vez. Es interesante también que uno puede, una vez que hace la planificación, y todo esto es en términos virtuales, organizar distintas alternativas y poder probar cuál es la mejor para el caso en cuestión. Es muy interesante poder ver los cambios y poder estar en el momento de la cirugía tranquilo de que le estamos ofreciendo al paciente la mejor solución para resolver los problemas anatómicos y funcionales. Vemos allí la reparación quirúrgica, reparación ortodóntica anterior. A posteriori se decidió abrir ese espacio para iniciar la rehabilitación, y vemos el final de la parte ortodóntica en preparación ya para la rehabilitación. La consecuencia es que solo en un trabajo en equipo interdisciplinario es posible este tipo de cambios. A su vez,
si el paciente tiene problemas posturales y de cualquier otro tipo de todos los que hemos visto, hay que tratar de acompañarlos e integrar equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios para lograr el tratamiento integral del paciente. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Es medio imposible tratar un tema tan amplio en solo una hora, pero quedo atenta a si se ha registrado alguna pregunta. Sí, doctora, excelente presentación. Como siempre, gracias por su colaboración. Le traslado algunas de las inquietudes que van llegando. Acá preguntan, ¿cómo trata habitualmente las asimetrías en niños? Bueno, ese es un capítulo bastante amplio. Vamos a hablar de casos no sindrómicos, porque los casos sindrómicos tienen sus especialistas, o sea, no es el ámbito de lo que yo trato. Yo trato anomalías de desarrollo y me voy a referir solamente a ese tipo de circunstancias. Mientras el maxilar superior tiene capacidad de crecimiento, podemos hacer que tenga el mismo tamaño que el arco inferior. Siempre tenemos la limitante del tamaño del arco inferior en lo que llamamos comúnmente caja y tapa. Si esa mandíbula está creciendo hacia un costadito, lo que no podemos hacer es hacer evolucionar ese maxilar superior indefinidamente para tratar de alcanzar esa mandíbula. Porque vamos a hacer que un lado se generen mayores compensaciones, vamos a hacer que un lado del maxilar superior se extienda hacia la laterodesviación y vamos a estar provocando mayores problemas. Entonces, lo que yo recomiendo es, ante una establecida como de diagnóstico alto, o sea, una diferencia en la implantación de la cavidad glenoidea, y un diagnóstico de certeza de que eso va a evolucionar hacia una asimetría, hay que esperar el crecimiento del paciente, pero en el interín, coordinar la forma de ambos arcos, por supuesto que a veces entonces se va generando como una laterodesviación sin acompañamiento del maxilar superior. Para proteger la articulación, entonces, hay que colocar algún tipo de plano y tratar de evitar que se produzcan compensaciones dentoalveolares, de manera que preservar que el maxilar superior crezca bien o no tenga impedimentos en el crecimiento, en el sentido de que no se cantee y que se mantenga paralelo al plano bipupilar, del mismo tamaño del maxilar inferior y protegiendo las articulaciones con algún tipo de plano para permitir la apertura y cierre en el eje central, y bueno, esperar la finalización del crecimiento para realizar finalmente la cirugía ortognática. Doctora, pregunta, ¿qué actitud toma frente a los pacientes disfuncionados? Bueno, evidentemente el paciente disfuncionado debe ser primero tratado de su disfunción. En primer lugar, bien diagnosticado y primero tratado. Claro está que muchos problemas, cuando existen problemas estructurales del esqueleto, donde el esqueleto es asimétrico, hay una situación de huevo-gallina, porque no hay manera de que se resuelva bien si no se llega a mejorar la estructura. De manera que mínimamente hay que llegar a que quede asintomático y ver bien qué tipo de disfunción tiene y tratar de solucionarla antes de iniciar el tratamiento ortodóntico quirúrgico. De solucionarlo por lo menos en los síntomas. Excelente. Como estuvo presentando todos pacientes con ortodoncia previa a la cirugía, ¿se puede hacer surgery first
en pacientes con asimetría? Bueno, vale decir para los que están escuchando y no están demasiado en tema que hay varios protocolos hoy día. Hay un protocolo de ortodoncia primero, que es el que vieron ustedes en la mayoría de los pacientes. Hay otro de early surgery, que es hacer la cirugía lo antes posible en cuanto se logre algunas movimientos dentarios que garanticen cierta estabilidad oclusal en el postoperatorio. Y hay un protocolo que se llama Surgery First, que primero se hace la operación y después se hace la ortodoncia. Yo personalmente prefiero early o ortodoncia primero en los casos de asimetrías. Simplemente porque son tantos temas a resolver y sobre todo la estabilidad oclusal postoperatoria es necesaria para que no haya una recidiva. Piensen que todos los tejidos blandos traccionan para volver a la... Nosotros producimos un cambio esqueletal rotundo y de golpe, o sea, recolocamos los maxilares en la posición correcta, no nosotros, sino los cirujanos. Los cirujanos colocan el esqueleto donde debe ir, pero los tejidos blandos tienen su memoria y deben ser reeducados, y sin una razonable oclusión es bastante difícil hacerlo. Oclusión postoperatoria, ¿no? Por eso la necesidad de hacer ortodoncia antes. Gracias. Le traslado la última pregunta. Si el paciente no quiere o no puede operarse, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero informarlo bien para que sepa que una simetría es algo que no se puede camuflar, o una simetría importante, ¿sí? Por eso dijimos que hay grados al principio, donde hay veces que es leve, bueno, pero cuando es una simetría verdadera, una simetría importante, no se puede hacer compensaciones dentarias que solucionen el problema tan importante esqueletal. Entonces, bueno, lo que el paciente puede hacer, si no puede o no quiere operarse, es tratar de lograr una estabilidad articular mediante el uso de algún tipo de plano para que no se dañe su articulación, que no se dañen las limitaciones siempre están en los tejidos blandos, tanto el tejido periodontal, el tejido periarticular, los tegumentos faciales, son los que nos ponen digamos, el límite a qué se puede compensar y qué no. No se puede operar, tiene que tratar de que no se dañe todo su aparato estomatognático usando algún tipo de plano. A veces se trata la sonrisa, o sea, el maxilar superior, que es el más expuesto, como con ese mismo criterio de los niños, compatibilizando con el arco inferior, que no se exceda el ancho del maxilar, y se lo deja esperando con un plano hasta que llegue el momento en que pueda resolverlo. Yo creo que vamos, y más en el presente contexto de pospandemia, a prácticas menos invasivas. Paulatinamente también la tecnología ha ido evolucionando hacia prácticas menos invasivas, y creo que va a ir siendo la respuesta. Algo de ortodoncia híbrida, algo de ortodoncia menos invasiva, con más colaboración de esos implantes que hemos visto que reponen bastante la estética. En cuanto a la parte funcional, va a tener que, sí, seguir en manos de, cuando hay problemas funcionales, de varios profesionales para llegar, de varias especialidades para llegar a un resultado satisfactorio. Doctora, muchas gracias. Y por último queríamos preguntarle, bueno, acerca de que nos cuente algunos detalles de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia que dirige para ponernos en situación.
Sí, sí, me interesa mucho que se conozca cómo está trabajando la Asociación Odontológica de la Universidad de El Salvador. Nosotros tenemos una carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar que está en desarrollo en este momento, pero bueno, les voy a hacer un poquito de historia. En realidad, esta carrera es una de las carreras más antiguas en el ambiente argentino, de la ortodoncia, de las carreras que tienen más historia. Se han formado ya 9 cohortes. Es muy importante la cantidad de profesionales egresados. Y no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Y también es de destacar el ambiente de camaradería, la interrelación entre los colegas, tanto los profesores como los alumnos, a través del tiempo. Nos han visitado profesores extranjeros, hemos participado de congresos, todos juntos, y realmente es importante porque incluso vemos que la gran mayoría de nuestros docentes son todos, o la gran mayoría egresados, que han quedado dentro del cuerpo docente. En este momento estamos cursando la cohorte número 10, contamos siempre con el respaldo del profesor Elgoyen, que es nuestro director emérito, y bueno, bajo mi dirección desde 2018 estamos con una modalidad que es una semana al mes, 11 meses al año, y que dura 4 años. Cada semana, de esa semana al mes que se ocupa en forma intensiva, va de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30. Hay clínicas individuales, que es para aprender diversas formas de ejecutar tratamientos, y con una mirada muy abierta y transversal, en la que cada docente le pone su impronta, pero a su vez enlazadas por una serie de ateneos sobre casos clínicos y teóricos integradores, que le van dando un hilo conductor con profesores estables durante los 4 años y muchos profesores invitados, estables y auxiliares, y muchos profesores invitados. En principio se comienza por un estadio preclínico. En ese estadio se aprenden las destrezas antes de ir a enfrentar al paciente, tanto desde el punto de vista práctico de la manualidad como del conocimiento de todas las nuevas tecnologías. Ese preclínico tiene, la próxima cohorte va a ser por espacio de 1 año, con visitas a clínicas, pero para que realmente tengan una base bien fuerte en lo que son las técnicas de las nuevas tecnologías, sobre todo. Y bueno, luego tenemos un grupo excelente de profesores, donde tienen clínicas y ateneo en horario de la mañana y de la tarde, y luego una serie de teóricos, donde, bueno, aquí, por ejemplo, para poner solo 2 de los invitados, hemos puesto a la doctora Espósito y la doctora Pesa, pero son muchos los invitados. Tenemos seminarios, ateneos, y luego, bueno, tenemos una intensa actividad en clínica, con también discusiones, reviews y presentación de casos clínicos. La presentación de casos clínicos viene al final, donde se hace abierto como un showroom, y también durante los últimos 2 años se elaboran su trabajo final. Así que bueno, nosotros en este momento nos encontramos tomando entrevistas. Vamos a recibir, primero vamos a recibir los CVs de los interesados, que me han comentado que hay varios interesados, y luego haremos las entrevistas personales para comenzar en el año próximo, el 2021, una nueva cohorte.
Así que estamos muy, muy contentos. Durante un tiempo van a coexistir las dos cohortes. Una de ellas estará plenamente en clínica, la otra en estado preclínico, y con visitas y con interrelación entre ellas, hasta que finalmente llegue un periodo en el cual estarán compartiendo ciertas instancias clínicas hasta la finalización de la cohorte en curso. Y ya quedará la cohorte 2021 a cargo. Bueno, eso ha sido la historia de la institución, de la carrera hasta ahora, y esperamos seguir con esta modalidad. Doctora Pascual, le agradecemos mucho todo el tiempo que nos ha dedicado a este ciclo de conferencias virtuales. Tiene el cierre. Bueno, nada más me resta agradecer, esperar, como les dije al principio, que nos recuperemos. Sé que lo haremos como sociedad y como sociedad profesional. Y bueno, haremos nuestro mayor aporte para que eso sea posible. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora. A ustedes los esperamos el próximo jueves, el jueves 11, a partir de la hora 17, con otra entrega más de este ciclo de conferencias virtuales. En este caso será el doctor Marcelo de Barrio, que hablará sobre microabrasión del esmalte, alcances y limitaciones de la técnica. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.